Disculpen que empiece el video con estas imágenes un poco particulares, pero tenía muchísimas ganas de mostrarles este paso. Anoche, antes de dormir, usé estas fabulosas pastillas de Everdrop, específicas para el inodoro. Solo hay que echar 1 o 2 en el desagüe, según qué tan sucio esté, y dejarlas ahí. Se desintegra y se activa, y llega incluso a los puntos donde normalmente nos cuesta tallar con el cepillo. Mientras descansamos, la pastilla trabaja por nosotros, disolviendo el sarro y las manchas difíciles. No quería esperar para mostrárselas, porque el resultado por la mañana es evidente. Además de ser eficaces, me encantan porque no tienen químicos agresivos que contaminan el agua. Limpian a fondo respetando el planeta y, se me olvidaba, también sirven para los tanques de descarga externos. Apenas entré al baño esta mañana, pasé un poco con el cepillo. Un enjuague rápido y listo. El inodoro quedó literalmente reluciente, blanco e higienizado, como nos gusta. Hola a todos, yo soy Wendy y junto a mi hermana Cintia les damos la bienvenida a un nuevo video. Como ven, estoy preparando unos capuchinos. Hoy el desayuno es así. Nos consentimos un poco y endulzamos la mañana con una buena lluvia de cacao en polvo. No hay nada mejor que el aroma del café y el chocolate para darnos la energía necesaria. Otros 2 como este y estamos listos. A veces es mejor detenerse un segundo y tomar una pausa. Quise aprovechar esta hermosa mañana fresca para venir aquí, a la orilla del río cerca de casa, y dar un paseo reconfortante. Hay un silencio maravilloso a esta hora, antes de que los lugares se llenen de gente. Mirar el agua correr y escuchar los sonidos de la naturaleza ayudan a poner en orden los pensamientos. Creo que es fundamental regalarse estos pequeños momentos de paz. Una caminata así de verdad te cambia el ánimo. Al volver a casa esa misma mañana teníamos una cita muy importante. Vino nuestro plomero de confianza. Cambió la caja del inodoro e hizo una revisión general. Ya saben cómo son estos arreglos. Pero ¿saben qué fue lo que más gusto me dio? Me felicitó por el aroma y por lo cuidados que estaban los sanitarios. Sinceramente, el mérito esta vez es todo de Everdrop. Haber usado sus productos marcó la diferencia. No solo desinfectaron a fondo, sino que dejaron un olor a limpio tan intenso que hasta él lo notó.
A veces el tiempo pasa tan rápido que ni cuenta nos damos. Era casi la hora de almuerzo, pero aún estaba a tiempo de preparar una de nuestras favoritas, la tarta salada de papas y atún. Mi familia me la pedía hace tiempo, pero la verdad es que yo también tenía muchas ganas de comerla. Quienes nos siguen desde antes saben que no es la primera vez que la hacemos. Es una receta sencillísima que siempre te resuelve la comida con mucho sabor. El procedimiento es muy fácil. Corté las papas, las lavé bien y las puse a hervir. Mientras tanto, escurrí 3 laticas de atún. Lo bueno de esta base de papas es que pueden personalizarla como quieran. Si no les gusta el atún o quieren variar, pueden sustituirlas por calabacines cortados en tiras o espinacas bien escurridas. En ese caso, les recomiendo agregar un huevo en la mezcla. Ayudará a unir mejor las verduras con las papas, haciendo que la tarta quede firme y rica. Es una versión vegetariana deliciosa que a todos les encanta. Una vez listas las papas, las aplasté un poco para que se enfriaran más rápido y luego añadí el atún. Yo no le pongo huevo a la de atún, pero si prefieren una consistencia más ligada, pueden ponérselo. Para darle carácter a la tarta, agrego parmesano, pimienta, ajo y cebolla en polvo. Y como a nosotros nos encanta, un toque de comino. Mezclo todo hasta que los sabores se integren bien. Ahora toca extender la masa de hojaldre en el molde. Les confieso que hubiera preferido que fuera redonda y no rectangular, pero nos adaptamos y queda igual de bien. Le hago unos agujeritos al fondo con un tenedor y vierto toda la mezcla. Termino la superficie con un chorrito de aceite de oliva
más parmesano y un poco de pan molido para que quede una crosta crujiente. Va al horno precalentado a 200 grados por unos 30 o 35 minutos. Chicas, ahora que viene la buena temporada, estas tartas son ideales para llevar de picnic porque saben riquísimas, incluso frías. Estaba todavía caliente, pero les aseguro que quedó deliciosa. En el silencio de esta mañana tan fresca y tranquila, quiero que me acompañen en una rutina de casa muy simple. Esos pequeños gestos que estoy segura casi todos hacemos a diario para que la casa funcione. Pero antes que todo, un buen café. La cama de mi hija ya la hizo ella, un detalle que agradezco muchísimo. Así que me dedico a atender la mía con ustedes. Ya saben que para mí una cama bien hecha cambia el alma de una habitación. Da una sensación de orden y limpieza inmediata que te hace sentir bien el resto del día. Mientras termino de arreglar la cama, quería pedirles un pequeño favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Saben que para nosotros los creadores de contenido, ver crecer nuestra comunidad es la motivación más grande. Cada suscripción, cada like y cada comentario me da la energía para seguir creando más videos para ustedes. Suscribirse ayuda muchísimo al crecimiento del canal, pero sobre todo me hace sentir que estos momentos, que son mis favoritos, llenos de sencillez y de hogar, también les gustan a ustedes. Apenas ayer lavé toda la ropa,
pero a último minuto salieron estas cositas que quedaban por ahí. Estoy usando un detergente en polvo que encontré en Brico. Y como toque final, no puede faltar el suavizante clásico de Felcha Azzurra. Es un aroma de toda la vida, huele a hogar y a limpieza tradicional. Y mientras dejo la lavadora funcionando, yo no me quedo cruzada de brazos. Me voy directo a la cocina a vaciar el lavavajillas. Me encanta combinar las tareas así. Mientras un electrodoméstico trabaja, yo organizo el otro. Es la única forma de tener todo bajo control y luego disfrutar de un rato para mí. Aprovecho también para dejar el fregadero libre de las cosas del desayuno. Las lavo a mano para terminar rápido, pero sobre todo porque quiero limpiar el filtro del lavavajillas y dejarlo abierto un rato para que se ventile. Es un truco muy simple pero vital para evitar malos olores o humedad. Esta vez me ayudo con el desengrasante de Everdro, que deja un aroma fresco riquísimo. Un lavavajillas limpio y ventilado funciona mucho mejor y dura más en el tiempo. Cuidar nuestros electrodomésticos es el primer paso para un hogar saludable. Puse a secar lo que estaba en la lavadora y aprovecho para pasar rápido la aspiradora aquí y en los cuartos. Finalmente está llegando la primavera y en esta casa queremos aprovechar al máximo el espacio que tenemos afuera. Me urge disfrutar de las tardes frescas en nuestro rincón exterior, así que decidí empezar a hacerlo más especial con algunos detalles. En Teddy compré esta lamparita que se recarga con el sol. Es perfecta para la mesita porque se prende sola al atardecer, creando un ambiente muy acogedor. Luego no pude resistirme a esta linterna más grande para ponerle la vela. Ya me la imagino en una esquina para darle ese toque íntimo y cálido a nuestro espacio.
Se necesita muy poco, a veces solo un par de luces correctas para transformar un balcón en un pequeño refugio donde relajarse al final del día. Ahora toca dedicarme a nuestra nueva sala. Me encanta cómo se ve esta habitación porque elegimos una combinación de muebles lacados y de madera. Como en las superficies brillantes el polvo y las huellas se notan enseguida, hay que tener mucho cuidado. Empiezo sacando el sacudidor en microfibra por todas partes. Después repaso con un paño de microfibra apenas húmedo. Es un paso fundamental, sobre todo en lo lacado, para quitar esas marcas de dedos que quedan al abrir los cajones. Ver el reflejo de la luz en los muebles limpios me da una satisfacción increíble. Usar solo un paño húmedo sin productos agresivos es el secreto para mantener el brillo. Aunque todavía no llega a nuestro sofá, con estos pequeños pasos la sala vuelve a brillar y toda la casa se siente más ordenada. Finalmente tuve la oportunidad de probar en mi casa uno de los ambientadores de Everdrop. Chicos, tengo que decirles que esta fragancia de algodón fresco nos tiene encantados. Lo preparé siguiendo sus consejos y fue sencillísimo. Es un aroma delicado que huele a limpieza profunda, como cuando abres las ventanas en una mañana de primavera.
Pero lo que más me impactó, además del aroma, es la estética. Esta botellita en negro satinado es divina. No es solo un aromatizante, es un objeto de decoración que queda perfecto sobre nuestros muebles. Es ese detalle con clase que añade modernidad y calidez a todo el ambiente. Y así llegamos al final del video de hoy. Fue un día muy ocupado, pero compartirlo con ustedes hace que todo sea más ligero. Gracias de todo corazón por pasar este tiempo con nosotras y no olviden dejarme un comentario. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. Chao.